Guillermo Cicalese. Él publicó muchísimo y empecé a investigar del tema que estamos tratando de revivir, digamos, desde la acción ciudadana, que es el derecho a las playas del sur, al acceso y al uso, y bueno, es algo que a todos los vecinos del sur nos afecta directamente y todos tuvimos en algún momento alguna experiencia fea contra la seguridad privada de las playas, y muchas veces nos preguntamos por qué, con qué derecho. Bueno, todas esas preguntas que nos hacemos y que están como encriptadas, porque no es muy visible las normas que lo permiten, ni la historia, es como un tema así un poco oculto. Bueno, Guillermo lo investigó, está publicado, también hay acceso, enseguida uno lo googlea, están sus artículos. Así que bueno, los dejo con él. Él es geógrafo, aparte docente de la Facultad de Humanidades. Y Federico Polevich, me parece que vas a hablar después, ¿no? Sí, sí. Yo porque no sé tanto, creo que, no sé, trabajas para la revista. Ah, disculpa. Yo lo presento. Es una revista que yo la estuve viendo, es muy recomendable y ha trabajado sobre el tema de las playas y ha hecho una contabilidad sobre la cuestión de cómo se administran las playas. He visto uno de los artículos que hiciste. Por demás interesante y para discutir, ¿no? De qué tipo de reciprocidad se da entre los poderes públicos y los concesionarios privados a la hora de distribuir los ingresos y de pagar unos y otros, ¿no? Me pareció muy interesante el trabajo. Bueno, yo lo que les quería decir que este trabajo lo empecé a hacer a principios de la década del 90, empecé a hacer este tipo de investigación, fundamentalmente porque tuve acceso a algunas fuentes privilegiadas, que son los expedientes particularmente municipales, por distintas razones. Yo trabajé en la Secretaría de Turismo y me topé a veces en ciertas bibliotecas olvidadas de algunos expedientes que me parecían muy interesantes, porque nos daban la pauta de cómo se habían construido los determinados territorios litorales en la ciudad de Mar del Plata y qué intereses había habido a eso, y cómo de alguna manera se habían reinterpretado y reformulado las distintas normas para la construcción de esos territorios. Es un proyecto que arrancamos allá por el 93 en función de estas fuentes, en función de estos accesos. En ese momento no teníamos el desarrollo de las comunicaciones que hay hoy y había fuentes de muy difícil acceso, sobre todo en temas que eran muy calientes como el de este sector. Porque había muchos intereses en juego, porque esto hacía al prestigio o al desprestigio de aquellos políticos que habían votado los proyectos. Entonces eran temas difíciles. El proyecto yo lo trabajé, el último artículo que hice fue del año 2005 y de ahí en más arranqué con otros proyectos de investigación. Nosotros en la facultad tenemos bastante libertad para decidir sobre qué proyectos trabajamos y en particular me parecía que estaba como agotado en el tema de investigación. Y arranqué con otros temas más académicos quizás, pero para mí también muy importantes, pero nada tan calientes, no tan que movilizaban el interés de la ciudadanía. Lo que pasó fue un poco curioso. A partir de ahí, sobre todo en los últimos años, empecé a recibir correos electrónicos o demandas o de los vecinos o de organizaciones que habían leído los trabajos. Lo que hice yo los trabajos fue publicarlos todos en el repositorio documental de la Facultad de Ciencias Económicas, en el NULAN. Ahí están todos los trabajos abiertos que hicimos sobre el tema. Entonces fue un momento propicio en el 2012 cuando se votó una ordenanza más que lo que hacía era prorrogar la ordenanza de indicadores territoriales para esta región de playas del sur privado. Entonces lo que hicimos allá por el 2012 con un compañero que ya no está entre nosotros fue recorrer la zona y de alguna manera volver a releer algunos trabajos, sobre todo volverlos a releer a la luz del tiempo. Porque en ese momento no había una movilización muy importante sobre estos temas en Argentina, sobre lo que significaba la privatización de litorales.
Hay que hacer una aclaración acá cuando hablamos de privatización. No hablamos de un proceso político de privatización con normas legales nacionales, provinciales y municipales como se dio en la década del 90, sino que hablamos de una sentencia de la Corte Suprema que reconoce propietarios a los descendientes de la familia Peralta Ramos, lo cual nos pone en otra situación. Cuando yo hablaba con geógrafos brasileños, por ejemplo, y me decían, bueno, en Camboriú se ha privatizado tal cosa porque el Club Mediterráneo u otro club cerró los accesos, dice, pero las tierras no son privadas, no están reconocidas como privadas. Hay un proceso de privatización y exclusivización. Acá con lo que nos encontramos es con este caso singular. Entonces, fundamentalmente yo lo que les quería decir, que puede haber algún tipo de olvido o error en lo que lo digo, pero tengo la ventaja de estar con gente que hace recepción de estas lecturas, de las normas, de las acciones de la persona, para actuar. Muchos de ustedes son militantes o vecinos o de organizaciones. Yo voy a tratar de hablar más o menos unos 20, 25 minutos para dejar paso después a Federico y si después quieren seguimos charlando. Cuando uno analiza la construcción de territorios, ¿sí?, y los actores que cooperan o incluso generan conflicto para la construcción de esos territorios, simbólicos y materiales, piensa en 3 tableros que hoy los tenemos muy claros. 3 tableros. Yo pensaba en ese momento que empecé a investigar que los 3 tableros de juego eran fundamentalmente los medios de comunicación, el poder judicial y el sistema político en todos sus niveles, desde el Consejo Deliberante a la Nación. Esos eran los 3 juegos en el cual se producían las normas, se interpretaban las normas y se reinterpretaban las normas para esta construcción. ¿Sí? Esta es un poco la visión, si se quiere, teórica para pensar estas construcciones territoriales. Nosotros lo que podemos decir que la región litoral como región geográfica es una región singular. Es diferente a cualquier otro ambiente o región que ustedes piensen. Si ustedes piensan en las regiones costeras o litorales, es el lugar fundamentalmente de ecosistemas frágiles, porque existían ecosistemas de distinta naturaleza, por lo cual deben ser muy bien protegidos. Es el lugar de intercambio y choques de cultura que ha ocurrido históricamente. Y es el lugar fundamentalmente de choque de intereses, ¿sí? Son tierras muy productivas que ingresadas en el mercado capitalista generan importantes rentabilidades. Son zonas de conflicto y aún de cooperación en el conflicto, ¿sí? En el caso de Mar del Plata, yo voy a hacer una breve introducción, pero es necesario pensar no solo esta microrregión, sino pensar la región litoral en términos más amplios. Si uno tiene una perspectiva histórica de la ciudad de Mar del Plata, lo que se va a dar cuenta que desde fines del siglo XIX, principios del XX, es una zona de frontera. Piensen en una zona de frontera, zona de intercambios, zona donde el Estado no podía generar una red de administración, de control y de usufructo en sus distintos niveles. Y zona de conflictos entre los distintos niveles estatales, ¿sí? El caso de Mar del Plata, por eso es muy interesante y revelador, es porque es la estación pionera, ¿sí?, de la Argentina de ciudad balnearia. Es la que pasó por todas las etapas que ni siquiera algunos centros europeos le han pasado, de villa aristocrática, villa masiva y ciudad masiva y ciudad de crisis de la masividad, que la vimos sobre todo a partir del modelo aperturista que se generó en la década del 70. Entonces tiene esa particularidad. Y hay algo que es muy interesante. En Mar del Plata se generó un partido político, bueno, conocidos por todos, que es el socialismo, que después devino el Partido Socialista Democrático, que generó también políticamente una singularidad. Primero como partido socialista. Fue un partido muy particular porque, lejos de beneficiar el cooperativismo, la lucha sindical, entró en el sistema de partidos políticos de una democracia burguesa, ¿sí? Pero un partido muy progresista en cuanto a la tecnología, en cuanto a urbanismo, en cuanto a diseño, en cuanto a educación. Pero a la vez un partido que desde sus inicios, Rufino Inda, Teodoro Bronzini, empezó a reclamar, al mejor estilo federalista norteamericano, cierta autonomía ante los poderes provinciales y nacionales y ante las empresas extranjeras. Es curioso cómo esto se da fundamentalmente, esta lucha se da en las playas, ¿sí? Por ejemplo, protestaba contra Telefónica,
el Ferrocarril Sud, el Golf Club. Uno de los objetivos fundamentales del Partido Socialista era ese centro aristocrático que era el Golf Club, y las tierras que se le han dado, que todavía las tienen y pagan un canon muy chico, también, según tengo entendido. Habría que ver. Bueno, entonces es muy interesante porque hay un reclamo histórico del Partido Socialista y se produce el partido de frontera. ¿Qué ocurría? Los primeros balnearios eran permisos federales para generar puertos en la ciudad, ¿sí? Allá en Punta Iglesias. Empieza a descubrirse la sensibilidad hacia el mar, el gusto por el mar, que es nueva, es un paisaje que gusta hace muy poco tiempo en un recorrido de la civilización, de la historia. Entonces se daban permisos federales y ahí empezaron las primeras amenidades, los primeros centros balnearios que se empezaron. Y eso se manejaba por permisos federales que no tenían ese uso. Superpuestamente, conforme avanza el siglo XX, lo que vamos a ver que según la zona, esos permisos las daba el municipio o la provincia o la nación. Totalmente de manera informal. O sea, que íbamos a tener, por ejemplo, permisos que daba la municipalidad para la extracción de arena, que es otro de los objetivos por el cual se aprovechan los recursos litorales. O que otorgaba permisos para explotación de hoteles balnearios. A la vez lo hacía la provincia. Y ahí empieza todo un proceso de pugna entre la comuna y la gobernación provincial, que se acaba con un gobernador radical en el año 21, que fue Monteverde, que emite una legislación que dice claramente, no, la administración del litoral corresponde al dominio provincial, vamos a ser nosotros que demos los permisos y que tengamos el usufructo. A partir de ahí los socialistas inician una serie de acciones legales en el Poder Judicial para reclamar para ellos las playas, para el municipio y para la comuna. Bueno, no tuvieron mucha suerte con las sentencias en general, porque la cuestión del dominio provincial está planteado constitucionalmente, pero es muy interesante verlo esto, porque es una cuestión que se dio durante varios años, y un momento muy interesante de esta situación fue en el año 72. Por el Estatuto de la Revolución Argentina de Onganía se inicia un proceso de descentralización de oficinas nacionales hacia las municipalidades. ¿Sí? Educación, cultura, higiene, sanidad y turismo. En el año 72, lo que cumple el gobernador de la provincia era algo muy ansiado por los socialistas, que es la transferencia del dominio y uso del sector litoral a la municipalidad de General Pueyrredón. ¿Sí? Lo cual generó la satisfacción sobre todo de esa burguesía local que se había formado en la ciudad de Mar del Plata, muy próspera con la actividad de turismo, con ese circuito prodigioso entre turismo, especulación inmobiliaria y incentivo a los créditos. ¿Sí? Todos recordamos lo que significaba en ese momento asumir créditos que estaban por debajo del índice de inflación. Si nosotros vemos las escrituras de nuestros padres, vemos que varias veces hipotecaban su casa en función de eso, hasta que sucedió la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz en el 77 y rompió ese circuito. Ocurre entonces que cuando viene el gobierno constitucional y gana Luis Nuncio Fabricio la intendencia del Partido Socialista, quien era entonces en ese momento gobernador, Oscar Videgain, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, que estaba en manos de Ernesto Jaureche, sobrino de Arturo, lo que hace es mandar la circular 1000 por el cual dice, retrotraigo la situación. Dice, no, esta situación la volvemos a foja cero. Teniendo en cuenta el Partido Justicialista, la argumentación que hace fundamentalmente es decir, no, las playas de los 44 municipios de la provincia de Buenos Aires vuelven al poder de la provincia. La argumentación era muy clara, lo que necesitamos hacer es una distribución. Nosotros no podemos, decían algunas notas, Jaureche decía, bueno, nosotros no podemos, dice, darle a Mar del Plata todos esos recursos que iba a tener cuando hay municipios pobres. Nosotros lo que tenemos que hacer es distribuir en tono la provincia. Es muy interesante los acuerdos políticos que se dan en la ciudad y que se oponen. Hay un movimiento muy fuerte, fundamentalmente del Partido Socialista, con movilizaciones en la calle, y con un nucleamiento de fuerzas para la época novedoso. Estaban a favor de la medida la CGT y la JP, y estaban en contra de la medida, nucleándose la Bolsa de Comercio, las cámaras industriales, el PC, los comandos revolucionarios de la Alianza Popular Revolucionarios, el partido de Manrique, que acá era creo Partido Renovador,
y la Confederación de Sociedades de Fomento, yo no estoy seguro si era Confederación en ese momento, que estaban apoyando el reclamo de Mar del Plata. Ahí tenemos un conflicto por esos recursos bastante interesante. Bueno, se volvió para atrás, pero lo que ocurre, fundamentalmente producido el golpe y la dictadura del 76, es que el barino que estaba a cargo, Mendoza, de la Intendencia, en contacto con muchos líderes socialistas de mucha recambra en Mar del Plata, como Lombardo, lo que les dice es que están pensando en transferir nuevamente las playas al municipio. Y efectivamente lo que se hace por ley es transferir la administración, uso y goce, no el dominio, que no se podía hacer por razones constitucionales. Pero lo más importante y lo que le interesaba en ese momento a la comuna y todas estas fuerzas que se habían coaligado era contar con la administración, el uso y el goce de las unidades fiscales litorales. No se transfirieron todas, ¿sí? Por diversos motivos, porque, por ejemplo, toda la zona, si ustedes piensan de Varese, esa zona se transfiere en el 77 con la obligación de demolición, que estaban los viejos petit hoteles de la Mar del Plata aristocrática. Hay sectores del centro también, de una parte de locales, que tampoco se transfiere. Y después, lo que va a ocurrir fundamentalmente que con la conformación de la administración Punta Mogotes y el complejo, ahí se constituye, con el devenir de los tiempos, una sociedad mixta, ¿sí? Lo paradójico que este conflicto que se da entre provincia y municipio es que a partir de ahí uno de los argumentos locales era, bueno, queremos tener las playas para hacer inversiones, para llevar adelante nuestra planificación con autonomía, es que la provincia hace en Mar del Plata a través de la obra pública una gran inversión. Piensen ustedes en el Mundial 78, las obras que se hicieron con el Mundial 78. Mar del Plata fue un símbolo político muy importante, ¿no? Parte de todos los discursos políticos, ¿sí? En notable, durante la gobernación de Manuel Fresco, durante la segunda parte de su gobernación, el 25% fueron recursos económicos para obra pública en la ciudad de Mar del Plata. Pero Mar del Plata ha sido un lugar simbólico para construir discursos políticos también. Ustedes recuerdan cuando Perón dice, yo cuando estuve en Mar del Plata en un lugar de cuello blanco, ahora vienen los trabajadores, en ese famoso discurso. O sea, es un lugar de discursos. Y era un lugar de discursos para los socialistas, para sus discursos autonomistas y federalistas de reclamar esa autonomía. Pero, es más, si después piensan ustedes en las obras de Duhalde, el Refulado, que costó en su momento 36 millones de dólares, se convierte en un lugar privilegiado, ¿no? En ese sentido. Bueno, es muy interesante ver los textos de los debates que se dieron en Consejo Deliberante, lo que opinaban los concejales fundamentalmente, y la construcción histórica que hacen de la ciudad. El relato histórico que hace cada uno de la ciudad. En ese relato entra Peralta Ramos, ¿no? Entonces, un concejal por entonces, para ir en contra, criticaba el capital financiero, la bolsa de comercio, y decía, bueno, y la Corte Suprema que finalmente le dio a esa familia patricia y oligárquica las tierras del sur. Acá llegamos o nos acercamos un poco a la microrregión. El tema de cómo se llega a esto, para ser sintéticos, cuando Mar del Plata empieza a desarrollarse fuertemente y empieza a crecer en el centro, si ustedes leen muchos colegas historiadores, van a ver que dicen que hay, de alguna manera, una apuesta popular, que ya empieza con el conservadorismo, de crear, digamos, estructuras en el centro para recibir a las grandes masas. Mientras que el sur se lo piensa como más aristocrático. El sur cercano, Playa Grande, y recuerden ustedes el proyecto de Playa Grande, con la ley de urbanización de costas y riberas, y este sector. En la obra, 4 años de obra de Manuel Fresco, él habla de este sector específicamente. Dice, bueno, este sector es muy importante, nosotros lo que tenemos idea ahí es de construir un parkway. Bueno, son esas grandes autopistas que son bonitas por el solo hecho de recorrerlas, parquizadas, dice que si no llevasen a ningún lado serían igual lindas. Si ustedes vieron la película El Gran Gatsby, ahí aparecen, son las que van a los balnearios del nordeste de los Estados Unidos. Y dice, eso es un lugar
dice en el libro, llamado a ser aristócrata, con clubes de campo, con barrios importantes, con lugares para andar a caballo, o sea, se lo pensaba como muy jerarquizado ya. El tema es que él lleva adelante el proceso de expropiación de las tierras, de lo que era parte de las tierras de la estancia Cabo Corrientes de Peralta Ramos, con la idea de hacer la Ruta 11. ¿Sí? Estamos hablando del año 37-38. ¿Qué pasa? Lo que hace la provincia unilateralmente avanza sobre las obras, ¿sí? Porque ustedes piensen que hablábamos hoy de espacios de frontera. Los títulos a veces no eran del todo definidos. Es lo que suele pasar hoy en día, cuando no hay catastros claros, cuando no hay información clara, por ejemplo, en muchas regiones de la Patagonia. Hay abogados que uno los va a ver y lo que le hacen es legalizarle la situación de tenencia de terrenos fiscales, a veces muchas hectáreas. Entonces, siempre volvemos a esta idea de espacio de frontera. Entonces, esta demanda que inician los Peralta Ramos bastante años después, en el año 58, en su momento hacen reserva ellos de la franja, hay que decirlo, en el año 58 termina finalmente en la década del 70 con un fallo que le reconoce de lo que estaba en juego, 102 hectáreas que llegan hasta la línea de Rivera. Eso fue lo que se planteó. El analista del fallo, José Canasi, que está en la revista La Ley, es lo que dice en su momento que, bueno, está bien, la provincia no pudo probar posesión de las playas, entre otras cosas, y los Peralta Ramos, lo que también me presentaron en su momento, si recuerdo, fue las donaciones que habían hecho a la provincia algunos de sus descendientes como prueba de que era su propiedad. Bueno, el comentarista José Canasi lo que dice es, bueno, está bien, dice, nosotros tenemos que expropiar por motivos públicos. Entonces, tenemos que expropiar lo que hace falta para la ruta. Dice, o sea, hay una ley que dice no se debe expropiar más que lo que corresponde. Está bien, pero dice, lo que sí se puede hacer, dice, es en función, piensen que en ese momento, estamos hablando del año 70, no se pensaba tanto en conciencia verde o conciencia ambiental. Recién empezaban los primeros movimientos en Estados Unidos, la conferencia de Golfo en el 72, los movimientos eran marginales. Entonces dice, bueno, se podría expropiar pensando en planes de urbanización, porque es la última reserva de playas de Mar del Plata. Hubo un intento de concejales justicialistas para pedir la expropiación en su momento, yo creo que fue en el año 74, y según creo lo que pasó es que no presentaron, entre otras cosas, porque después no prosperó por el golpe de Estado, los planos adecuados. Entonces, lo que empieza a plantearse fundamentalmente, y esto lo hablamos con algunos compañeros hace un rato, es una decisión fuerte de la empresa que lo que hace es usar como cantera las playas, ¿sí? Gran negocio, con 2 topadoras, ustedes saben que es uno de los ejemplos de niveles de rentabilidad altísimo en economía, el tema de las canteras, y lleva adelante una explotación de las playas a través de permisionarios. Fundamentalmente, piensen en el momento, el 70, crecimiento explosivo de Mar del Plata, la valorización de los áridos, lo que significaba. Les quiero decir que ahí ya las sociedades de fomento empiezan a hacer denuncias, aún durante dictadura. Es muy interesante ver las notas, las fotografías de las que ellos tomaban para mostrar el proceso de deterioro que estaban llevando adelante la empresa, con una madre intensidad. Una cuestión que es muy importante, sobre todo pensando que acá hay militantes de lo que voy a llamar nuevos movimientos sociales, después les voy a explicar por qué, que en ese momento las sociedades de fomento eran las que primero no estaba tan poblada la microrregión. Vamos a aclarar que el poblamiento importante, que crece en un 60%, se da del 80 al 91 y con viviendas otro tanto más o menos, que había fundamentalmente, si yo no recuerdo más, era Faro Norte, Alfar y creo que Playa Serena, alguna más se me puede estar escapando. Entonces lo que hacían era mostrar lo que estaba haciendo la empresa en cuanto a depredación, ¿sí? No teníamos todavía los problemas serios de acceso a la playa. Claro, tiempos diferentes en cuanto a densidad. Pero sí había. Pero lo que sí les quiero decir, que las sociedades de fomento en ese momento funcionaban con mucha llegada, ¿sí?, a lo que eran los organismos burocráticos de municipio y provincia. Es más,
Durante la dictadura, como estaban prohibidos los partidos políticos, me comentaban algunos fomentistas, que un poco la alternativa eran ellos. O sea, iban ellos a los lugares de la municipalidad a reclamar. No hay luz, no hay vereda. Bueno, el tema de la seguridad en ese programa no era un problema como hay ahora, esta cuestión. Necesitamos tales obras y tal. Tenían llegada, ¿sí? Es más, si ustedes piensan, llegaron a funcionar, creo que se llamaba comités de la comunidad, dentro de esta idea muy corporativa que tenía la Revolución Argentina, donde la sociedad de fomento, con las cámaras industriales, con distintos organismos, yo no me acuerdo si estaban los organismos sindicales, funcionaban como consejos de la comunidad. Entonces las sociedades de fomento tenían esa cuestión. Uno hablaba, cuando yo tuve oportunidad de hablar con algunos fomentistas de esa época, algunos ya retirados, me decían, no, yo lo voy a ver al director de obras, vamos a suponer, yo lo voy a ver al arquitecto, yo lo voy a ver al agrimensor, ¿sí? Y en ese momento las sociedades de fomento, incluso durante la dictadura, presentaban, llegaron a presentar cartas a Videla, en algunos casos a Menossi, donde le decían que los Peralta Ramos y los proyectos que estaban circulando acá tenían más injerencia que los problemas de los vecinos. El discurso es, nosotros somos los vecinos, ustedes le dan más pelota a la empresa, ¿no? Entonces eso es lo que fundamentalmente hacían las sociedades de fomento. La empresa lo que arma es un primer proyecto, ¿sí?, de extracción de arenas. Pero en el año 73, fundamentalmente, presenta un primer proyecto de ampliación del núcleo urbano para llevar, sobre todo en lo que se ha construido hoy, a 15.000 habitantes, una especie de ciudad satélite. Y empieza a generar una presión en ese sentido para lograr la aprobación de ese proyecto. En ese ida y venida, para que ustedes tengan una idea, hay una carta del presidente de Playa del Faro, Sociedad Anónima, que llega a ofrecer el 60% de las tierras para donarlas al espacio público. 60% de las tierras. Para que tenga, que es muy interesante, está la carta en el expediente, dice, bueno, si ustedes nos dejan construir en el 40, el 60 lo donamos. En la carta, en un expediente. Eran otras épocas y en realidad lo que pasó fundamentalmente ahí, que se estaban discutiendo todo el tema de planes de ordenamiento territorial, empezó a generarse una presión muy grande sobre el municipio para que este proyecto se apruebe y fundamentalmente los organismos burocráticos encargados de planeamiento frenaron fundamentalmente porque no estamos hablando antes de la ley de ordenamiento 8912 del 77, había un decreto que decía, más otros antecedentes, que había que dejar una franja de playas. El decreto decía 100 metros, pero había otros antecedentes que venían prácticamente del derecho romano, de la época de Rivadavia, que hablaba de 40 o 100 varos, según los antecedentes, que había de dejar de la línea de ribera hacia tierra adentro. Y los organismos burocráticos hacen en su momento, bueno, los comentarios del caso, y de alguna manera el proyecto se fracasó, ¿no? Ese proyecto está en uno de los trabajos que comentábamos recién, que es lo que se presentaba como un proyecto popular, un proyecto popular, para que tengan una idea. Mar del Plata está saturada, nosotros lo que vamos a crear es un proyecto popular con acceso a todos, para que ustedes tengan una idea cómo el contexto de los tiempos marca y mucho. Bueno, es muy interesante cuando uno ve el expediente, los dimes y diretes que hay, pero cuando empieza el proceso de transición, ya los militares en retirada, en el año 83, le hacen llegar al gobernador, al último gobernador de la provincia de Buenos Aires militar, que creo que fue Aguado, le hacen llegar el proyecto. Entonces el tipo lo manda a asesoría letrada, y asesoría letrada de la gobernadora dice, no, como ya dijimos, este proyecto no va este proyecto, y ahora no va porque está la ley de ordenamiento territorial, no respeta esto, va a haber viviendas, pero en ese momento de transición no entra ese proyecto. Bueno, ahí lo que se plantea durante ese periodo, pega un saltito, hay algunas cuestiones más, es que el proyecto se recrea y se vuelve a presentar en el año 89, con el sesgo ya de exclusividad. Piensen ustedes el momento histórico, después del proceso de lavarropas de la hiperinflación, del fracaso de muchos de los sueños, se cayó muchas cosas, ahí ni hablar después de lo que fue la crisis del 2001, de los sueños de la democracia de los años 80, del modelo de transición, y donde parecía existir un consenso neoliberal. Bueno, algunos amigos progresistas se quejan cuando yo hablo de consenso neoliberal, pero lo que pasó fundamentalmente es que ante ese proceso de crisis empiezan a generarse en el proceso de transición entre el radicalismo, ¿sí?, y el peronismo de Menem,
una ley de serie de leyes que ustedes conocen, reforma administrativa y reforma económica, por el cual empieza el proceso privatizador, ¿sí? Yo siempre me acuerdo de una serie de Los Simpsons, donde hay un chimpancé de presidente en Estados Unidos y Homero dice, no importa a quién votemos, dice, todos los presidentes son neoliberales. Esa es la sensación que había en ese momento, por lo menos los que tenían posibilidades electorales. Entonces, lo que empezó a haber es toda una legislación que priorizó a los agentes privados por encima del Estado en la construcción territorial. La construcción territorial de los territorios donde había negocios. Los otros, marginados. En ese contexto, después de varios dimes y diretes y contradicciones, como por ejemplo la famosa franja de 100 metros, y con mucha presión y lobby de la provincia de Buenos Aires y de constructoras, y decir, bueno, vamos a traer inversión a Mar del Plata, no hay un carajo de inversión, estamos en una crisis profunda, porque ustedes recuerdan que tuvimos el lavarropa del 89, si no me equivoco, la otra crisis fue marzo del 91, antes que se estabilice la convertibilidad, ¿sí? Entonces, un poco el argumento era ese, nosotros traemos una inversión que yo creo que en ese momento se hablaba por fuentes periodísticas, porque no hubo estudio económico, en 80 millones de dólares, porque el proyecto abarcaba todo, hasta los acantilados, ¿sí? Fundamentalmente, y bueno, y se presenta este proyecto. Bueno, pero el problema era otra vez los 100 metros. Bueno, muchas oficinas provinciales o municipales decían, bueno, pero no respeta el 8912/77. Una ley muy progresista, curiosamente, porque tenía en cuenta todos estos recaudos. Porque ¿cuál era el problema? Había una especulación inmobiliaria sin infraestructura, fundamentalmente, pero la ley lo que decía, entre otras cosas, era que si uno ampliaba el núcleo urbano, tenían que estar todos los servicios. Y a la vez, los lugares adyacentes de donde ampliaba, tenían que tener un porcentaje de ocupación. Este era un primer problema. A la vez, el que ampliaba el núcleo urbano tenía que crear equipamiento público. Y a la vez, si era en el sector litoral, debía dejar 100 metros de toalla. Ustedes recuerdan que lo que estamos asistiendo es al surgimiento de nuevas formas residenciales, los barrios privados, los barrios cerrados, los barrios chacras, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es muy interesante porque, como dicen algunos amigos que trabajan la actividad de los actores sociales, dicen, bueno, las normas no son producto de la sabiduría, son abiertas y contingentes, pueden y no pueden existir. Y no lo dicen todo, efectivamente las normas no lo dicen todo. Lo que se hizo para evitar este indicador fuerte de la Ley de Ordenamiento Territorial es decirles, bueno, esto es un proyecto particularizado. La Ley de Ordenamiento Territorial prevé esta posibilidad de desarrollar determinados distritos. Por ejemplo, determinados núcleos urbanos que comparten dos partidos, por ejemplo. Entonces, se aprobó como proyecto particularizado y se refrendó muy poco tiempo después por un decreto provincial como proyecto particularizado, por el cual se evitó esa excepción de los 100 metros de franja litoral. De ahí en más, los problemas ya se habían suscitado en los 80 de acceso. Hay un principio en geografía turística que es muy claro, ¿sí? Cuando uno quiere tener un lugar exclusivo, lo que tiene que hacer es limitar el exceso. Hay una relación inversamente proporcional entre la calidad económica de un lugar turístico y el acceso, por motivos de dinero o por motivos de... Esto ténganlo en cuenta porque es muy importante. Los problemas, ante eso yo estaba releyendo los trabajos de los 90, y los problemas efectivamente de tránsito libre por la Ribeira o la posibilidad de que haya un balneario público, que los debería haber según la ordenanza, se complicaron aún más. Sí les quiero decir que en la década del 80, y yo con esto estaría terminando, en la década del 80 hubo muchas denuncias en función de la extracción de arena que estaban haciendo porque habían derrumbado médanos y hay fotos de topadoras trabajando en el sector hasta húmedo. Y lo que se logró en su momento, el gobernador Armendáriz planteó una intervención muy unilateral y muy directa y se prohibió en un decreto en 3 partidos, ¿sí? En Alvarado, Mar del Plata y Mar Chiquita, la extracción de arenas, ¿sí? Después de una intervención creo que fue de la Dirección de Minería. Y el otro problema fueron los pasos, que hay sucesivamente 2 decretos, de los cuales uno rescata la ordenanza del 91 que reglamenta el sector, para determinar primero 24 pasos, después 12 pasos hacia la playa.
Pero la misma condición de exclusividad del proyecto lo que generó, bueno, ustedes no se los tengo que decir porque lo sufren aún hoy, problemas de acceso a la playa. Para terminar, y que después, bueno, lo podríamos ver, hay cuestiones que son un poco más técnicas, y les quiero decir que a veces a mí se me escapan un poco. La ordenanza del 8434/91, y por eso volví sobre el tema, del año 2012, fundamentalmente lo que ha sido es prorrogada 5 veces a través de las ordenanzas. ¿Por qué? La ordenanza lo que determinaba es que la empresa tenía 3 años para presentar los planos arquitectónicos. Hasta donde yo sé, uno de los socios, que era la constructora Aragón, se retira porque tenía negocios más grandes en ese momento. Es lo que yo sé extraoficialmente, digamos. Entonces se construye una sola parte, que es la reserva, la conocemos hoy como la reserva, y el resto aparentemente se abandona, porque no, aparentemente el inversor fuerte era esta constructora, ¿sí? Entonces, ese es uno de los problemas. Y hago una introducción para terminar con el tema de la línea de Rivera. Los problemas de la línea de Rivera, cuando fue el momento del fallo, si yo no me equivoco, lo que tomaron con consideración fue la línea de Rivera del año 63, que la había marcado en ese momento el Servicio de Hidrografía Naval, porque el Estado Nacional tenía el almirantazgo, los derechos del almirantazgo y los derechos del acto de demarcación. Esto fue muy contestado por los vecinos, ¿sí? Desde los 70, desde los 80, porque ¿qué pasó? En muchos casos esa línea de Rivera, bueno, después se probó que estaba realmente inundada. Durante el gobierno de Roussac, ya intendente de la democracia, lo que hubo fue una iniciativa de demarcarlo que la llevó adelante. Yo creo que fueron los vecinos de Alfar, de la Sociedad de Fomento Alfar, la Dirección de Geodesia, que por el año 87 tenía la potestad para hacer eso, y quien estaba a cargo de la Inspección General, que creo que era Roche. Y pusieron tetrápodos, ¿sí? Ustedes vieron lo que son esos tetrápodos, son esos inmensos monstruos, esos inmensos conos, que a los pocos días desaparecieron, ¿no? Esto fue uno de los problemas. Hay una vecina que participó. Bueno, me dijeron, me encantaría charlar después, sí. Bueno, eso fue todo, me encantaría charlar, justamente me lo acaban de comentar. Bueno, eso desapareció. Y empezó a generar un camino del cual hubo, bueno, el otro lugar de discusión, los diarios locales en ese momento, bueno, ahora tenemos internet y otros medios no tradicionales. Y bueno, lo que pasó fundamentalmente fue que ellos dijeron, no, esa no es la línea de Rivera, ustedes no tienen ningún tipo de potestad para llevar adelante esto. Miren la carta que le mandamos a los concesionarios. Hoy, como seguramente ustedes saben, sobre todo a partir del Código de Aguas, es la autoridad de aplicación la que tiene el acto de demarcación, ¿sí? Son ellos los que tienen que demarcar la línea de Rivera. Demarcar la línea de Rivera es un verdadero rompedero de cabeza para los geólogos y geomorfólogos y geógrafos que participan en ellos, porque estamos hablando de un ambiente muy dinámico. A veces no hay registros de semejante densidad para marcar esa famosa línea de Rivera, no alcanzan los datos que nos da el Servicio de Hidrografía Naval y se deben echar mano a otros criterios que a veces son geomorfológicos. Pero las ciencias exactas que manejan los amigos geólogos a veces están en serios apuros. Hay un trabajo que tiene unos años, que me pareció uno de los más interesantes, de unos geólogos, bueno, que trataron de hacer esto en Claromeco y explica muy bien los problemas con los cuales se encontraron. Amén, y con esto termina. Un problema adicional que se suma es la intervención del Estado Nacional y el control de las obras del municipio con la nueva inversión que se hizo en playas allá hacia el final de los acantilados, con esta nueva combinación entre defensas duras y defensas de blandas, porque eso surge otro problema adicional, ¿no es cierto? En el sentido que parece que la doctrina dice que los aluviones son de dominio provincial, sobre eso parece no existir dudas. Sin embargo, hay algunas cuestiones que eventualmente los propietarios privados podrían plantear. Muchas gracias.